Bien, mis amados hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a partir este hermoso día, ¿no es cierto?, el Día del Señor, continuando con nuestra serie de estudio bíblico, ¿no es cierto?, donde estamos compartiendo con la iglesia un método para estudiar la palabra del Señor. Ya nos acercamos al final, ya nos quedan pocas clases, algún par de clases más, y ya estamos finalizando. Quiero invitarles al libro de Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Dice el verso 2, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres las habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre». Mis amados hermanos, ¿por qué estudiamos la palabra? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué nos acercamos a este libro no como nos acercamos a cualquier libro de literatura de cualquier índole? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué este énfasis de los cristianos, ¿no es cierto? Y muy especialmente de cristianos bíblicos en este énfasis en estudiar la palabra del Señor. Creo que podríamos responder de muchas maneras, ¿ya? Hay muchos motivos por los cuales nosotros nos acercamos a la palabra de Dios de una manera totalmente distinta como nos acercamos a cualquier otro libro, ya partiendo por eso mismo, porque es palabra de Dios y eso hace la total y absoluta diferencia. Pero en este texto que yo acabo de leer podemos ver una razón, yo diría, primordial y principal del por qué el Hijo de Dios necesita estudiar la palabra del Señor. Y esto tiene que ver, mi amado hermano, porque ella es nuestro sustento espiritual. Estudiamos, nos acercamos a la palabra de Dios queriendo tomar lo mejor de ella, porque ella es nuestro alimento, porque ella nos sustenta espiritualmente. Mi amado hermano, yo creo que usted sabe, y yo lo sé, ¿no es cierto? Muy probablemente los tiempos de raquitismo espiritual, los tiempos de enfermedad espiritual, los tiempos cuando no andamos bien con el Señor, muy probablemente, yo diría casi el 100% de los casos, es porque no estamos comiendo de la palabra del Señor. Es muy difícil, es difícil que alguien que se alimenta bien, que se alimenta saludablemente, es difícil que se enferme por temas, ¿no es cierto?, de alimentación. Es difícil que alguien que nutre su cuerpo con todas las vitaminas, las proteínas, todo lo que el cuerpo demanda, es difícil que se enferme incluso en general, ¿ya? Bueno, así también, mi amado hermano, un cristiano que está alimentándose de la palabra del Señor, lo más probable es que ese creyente va a estar caminando con el Señor, porque está pasando tiempo con su palabra, porque se está nutriendo espiritualmente. Y por el contrario, cuando no estamos pasando tiempo con la palabra del Señor, cuando no estamos extrayendo de ella la vitamina, la proteína que nuestra vida espiritual necesita, bueno, muy probablemente
vamos a andar enfermos espiritualmente, vamos a andar raquíticos espiritualmente, por una sencilla razón, porque no nos estamos alimentando bien. Entonces, uno de los motivos, mi amado hermano, por el cual nosotros hoy día estamos haciendo esto, ¿ya? Yo decía la semana pasada, algún hermano, alguna hermana podría pensar, oye, pucha, el pastor nos está complicando la vida, ya esto se está haciendo un poco complejo. Mi amado hermano, una de las razones por la que hemos querido compartir este estudio, esta serie de estudios, tal vez distinta a otras en donde usted tiene que interactuar cada clase, pensar, escribir, es porque queremos ayudarle y queremos aprender todos nosotros cómo alimentarnos mejor. Mire, usted se alimenta, yo me alimento, digamos, todos nosotros comemos algo, por eso estamos aquí y tenemos la energía para estar acá. Pero es muy distinto comerse una mitad de pan en la mañana sin nada, ¿no es cierto?, seca, a tomar un desayuno muy nutritivo. Y esa es la diferencia con muchos creyentes. No es que no esté leyendo la Biblia, muchos creyentes leen la Biblia. Yo diría que todos los creyentes leen la Biblia, la gran mayoría de los creyentes leen la Biblia. Pero algunos leen la Biblia como si tomaran un pedazo de pan seco, sin nada, sin ni un acompañamiento. Y otros, y eso es lo que queremos animarle, mi amado hermano, a acercarse a la Biblia como si tomáramos un alimento que nos conceda todo lo que necesitamos. Y por eso que estamos enseñando cómo estudiar la palabra del Señor, porque queremos extraer todo el alimento sólido, queremos extraer todas las vitaminas, las proteínas que tiene la palabra del Señor, y eso lo hacemos cuando nos acercamos a la palabra de Dios con un método que nos permita extraer de ella todo lo que nosotros necesitamos. Así que a través de esa pequeña ilustración o estas ilustraciones, yo quiero animarle, mi amado hermano. Mire, hoy día ya vamos a cerrar el segundo paso. Para el último paso, la próxima semana, solamente vamos a tomar una clase. El último paso es bien breve, ¿ya? Bueno, no tan breve, pero nos va a tomar al menos una clase, a eso me refiero, nos va a tomar un solo estudio. Y ya luego vamos a tener una última clase para cerrar y ya cerramos este método. Pero yo quiero animarle, mi amado hermano, no termine esta serie sin tomar algo para usted. Yo al final hoy día le voy a dar una pequeña tareita en donde está resumido todo el método de lo que ya hemos estudiado hasta acá. Y como yo he dicho, casi en cada estudio se puede ver muy intimidante, se puede ver con muchísimos pasos y uno puede decir, ¿de dónde salieron tantas cosas para estudiar la Biblia? Pero como lo hemos visto en cada clase, cada aspecto, cada paso tiene su razón y es importante. Y si usted determina en practicar, usted determina en incluir estas herramientas en su estudio bíblico, yo le aseguro que con el tiempo ya esto no va a ser tan intimidante, sino que usted lo va a poder desarrollar y usted en algún momento lo va a aplicar naturalmente. Usted va a integrar estas herramientas a su estudio bíblico y a su tiempo con el Señor. Y yo le animo a eso porque estoy seguro que si usted lo hace así, usted va a poder tomar mucho más contundencia de la palabra del Señor y eso va a ser muy bueno para usted y para mí. Bien, mi amado hermano, vamos entonces con la segunda parte del segundo paso, que es la interpretación, ¿no es cierto? La interpretación. Ya, entonces, vamos entonces. Bien, como lo hemos repetido, ¿no es cierto? Este método consiste en 3 grandes pasos, ¿no es cierto? Parte 1, investigación. Parte 2, interpretación. Y la parte 3, la implementación. Nosotros estamos en la parte 2 de la interpretación. El estudio anterior comenzamos cómo interpretar según este método que estamos aprendiendo en la escuela dominical. Bueno, solo recordar algunas cositas que vimos el estudio pasado, cuál es el propósito de la interpretación.
La segunda parte de este proceso de estudio de la Biblia se denomina interpretación. El objetivo de la interpretación es identificar las doctrinas que se encuentran en el texto. ¿Ya? Eso es lo que queremos en esta segunda parte. Identificar las doctrinas. ¿Y qué es una doctrina? ¿Qué tenemos que extraer del texto en esta segunda parte? Una doctrina es una verdad universal, una enseñanza de la palabra de Dios que no está sujeta al tiempo ni a la cultura, es una doctrina que se puede aplicar en cualquier contexto. ¿Ya? Una doctrina son estas grandes verdades de la palabra de Dios, verdades en cuanto a Dios, en cuanto al hombre, en cuanto al pecado, en cuanto a la salvación. Son estas grandes verdades que trascienden toda la Escritura, que trascienden el tiempo, que trascienden épocas, que trascienden culturas, que no dependen de una cultura de un tiempo en particular y que son aplicables a los cristianos de toda época y de todo tiempo y en todo lugar. Eso es una doctrina bíblica, esa es una doctrina cristiana, y en esta segunda parte eso es lo que queremos extraer del texto. No todo texto bíblico contiene una doctrina, pero la gran mayoría sí, ¿ya? Porque entendemos esta doble, este doble elemento que tiene la palabra de Dios, que por un lado, ¿no es cierto?, la palabra de Dios es, cada libro lo debemos estudiar en su contexto, tiene una audiencia original, unas circunstancias originales, y eso ya lo hicimos en el primer paso, ¿no es cierto? Pero también entendemos que la palabra de Dios trasciende también las audiencias originales, que Dios ha revelado su palabra para todo hombre y en todo lugar. Entonces, en esta segunda parte, eso es lo que queremos hacer. Ya una vez habiendo hecho el arduo trabajo de investigación, es un arduo trabajo, ¿no es cierto?, importante, una vez haciendo ese trabajo de investigación, ahora queremos extraer las grandes verdades de la palabra de Dios que son aplicables a todo hombre, en todo contexto y en todo lugar. Bien, habíamos hablado un poquito acerca de que este paso tiene algunos pilares o algunas limitaciones o algunas reglas fundamentales. Entre ellas habíamos visto, por ejemplo, siempre cuando interpretamos, la Escritura interpreta la Escritura, el contexto interpreta la Escritura, la intención del autor es clave para la interpretación y los textos claros interpretan los textos difíciles, ¿ya? Esos son 4 pilares, 4 reglas de la interpretación bíblica. Eso lo vimos en la clase pasada. Bien, ¿qué vimos también en la clase anterior? El primer paso para la interpretación se llama preparar el marco, ¿ya? O básicamente es como preparar el bosquejo para comenzar a interpretar. Y ese primer paso tiene otros 2 pequeños pasos, que el primero es reformular la idea principal. Ahí habíamos dicho, vamos a volver un poquito atrás a la última parte de la investigación. La investigación finaliza donde usted debe redactar una idea principal. Después de todo su trabajo de investigación, usted redacta un pequeño párrafo con lo que usted considera que es la idea principal del texto. Y en el primer punto de la interpretación volvemos y examinamos nuevamente nuestra idea principal. ¿Por qué? Porque sobre esa idea vamos a trabajar de aquí en adelante. Y la segunda parte de interpretación está cimentada en la primera parte. Si hemos cometido algún error en el proceso de investigación, vamos a llegar a conclusiones erradas en la interpretación y también en la aplicación. Por eso que el primer paso del segundo paso es volver sobre la última parte del primer paso. Entonces, reformular la idea principal. Luego que hacemos eso, preparando el marco o el bosquejo para comenzar a interpretar, vamos a ponerle un título a cada sección. En la última parte de la investigación nosotros hemos dividido nuestro texto, ¿no es cierto?, en base a ciertos criterios que vimos, y a ese le vamos a poner un título. Entonces, en este primer paso nos vamos a quedar con nuestro texto dividido y nuestro texto va a tener
cada parte del texto un título que refleja su idea principal, ¿ya? Eso lo vimos la clase anterior, estuvimos practicando acerca de eso. Y la clase anterior nos quedamos acá, ¿no es cierto? Nos quedamos en el segundo paso de la interpretación, identificar doctrinas, ¿no es cierto? Identificar doctrinas. Y este identificar doctrinas tiene tres pasos, tres pequeños pasos. El primero es discernir las doctrinas, ¿ya? Discernir las doctrinas. ¿Cómo discernimos las doctrinas en nuestro texto? A través de dos maneras. Aplicar preguntas al texto y poner a prueba nuestras doctrinas. Hemos visto también cuáles son estas preguntas, algunas preguntas como estas. No todas las preguntas van a encontrar respuesta en nuestro texto. En algunos casos, una pregunta va a encontrar dos, ¿ya? Pero es muy difícil que un texto hable de todo, pero vamos a ir aplicando esas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué enseña mi texto acerca de Dios? ¿Ya? ¿Qué enseña mi texto acerca del hombre, ¿no es cierto? Acerca de la salvación, acerca del pecado, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos 8 preguntas para aplicar a cada una de las secciones de nuestro texto, ¿ya? A cada una de las secciones de nuestro texto. Una vez hayamos podido extraer alguna doctrina aplicando estas preguntas, les vamos a hacer un chequeo de calidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de otras preguntas, ¿no es cierto? Y vamos a hacer preguntas como, ¿esta doctrina se refleja directamente en el pasaje? ¿Esta doctrina es verdadera, independiente de la época y la geografía? Esta pregunta es muy importante cuando estamos estudiando literatura narrativa. O, ¿cómo le llamamos cuando estudiamos los géneros? Bueno, Luis, cuando estudiamos... El monólogo, la historia, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Este es muy importante cuando estudiamos narrativa histórica, ¿no es cierto? Texto histórico, como lo hemos dicho en otras oportunidades, grandes desviaciones doctrinales, ¿no es cierto?, han surgido de interpretaciones contextuales que fueron solamente o especialmente para un contexto en particular, pero que algunos intérpretes la han hecho una doctrina para toda la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Y ahí han surgido desviaciones doctrinales, lo que se han transformado en grandes prácticas cristianas, ¿no es cierto?, pero que surgen de una interpretación errónea, que se tomó una situación contextual y se hizo una doctrina general. Entonces, por eso en este chequeo de calidad, cuando nosotros ya hemos extraído la doctrina, vamos a preguntar nuevamente, ¿esta doctrina, estoy seguro que es una doctrina universal? Que es transversal, ¿no es cierto? Esto que está diciendo, qué sé yo, acerca de los cristianos, ¿es aplicable para todos los cristianos en toda época, en todo lugar? ¿Ya? Entonces, estas son buenas preguntas, ¿no es cierto?, que podemos hacer a las doctrinas que vayamos identificando. Bueno, eso también lo vimos en la clase pasada. Bien, vamos ahora entonces con lo que nos compete en el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a seguir desarrollando este paso de identificar doctrinas. Y el segundo paso, ¿no es cierto? El primer paso había sido discernir las doctrinas, ¿ya? Lo que acabamos de explicar. Ahora vamos al segundo paso, desarrolle las doctrinas, ¿no es cierto? Desarrolle las doctrinas. Y aquí le voy a pedir a alguien, por favor, no sé, Manoluchito, y si puede compartir con alguien también, y vaya repartiendo, para que vayamos ejercitando, ¿no es cierto? Vayamos ejercitando, desarrolle las doctrinas, ¿ya? Desarrolle las doctrinas. Si de pronto
se pierde un poquito como en los pasos, no se preocupe, hoy día le voy a entregar un material en donde están todos los pasos muy ordenaditos, ya muy ordenaditos. Yo sé que de pronto entre tanto paso, este paso tiene otros pasos y este paso tiene otros pasos, nos podemos perder un poquito, pero tranquilo, no se preocupe que todo tiene solución, ¿ya? Bien, entonces, estamos en esta segunda parte o en este segundo paso de la interpretación. El primero era preparar el marco, el segundo paso, ¿no es cierto?, es identificar la doctrina. Ese segundo paso tiene otros pasos más pequeños. El primero ya lo vimos la semana pasada, que es discernir la doctrina. Es ahí donde aplicamos estas preguntas. Y este segundo pequeño paso de identificar la doctrina se llama ahora desarrolle la doctrina, ¿ya? Desarrollar la doctrina. ¿Qué dice este paso? Dice, las declaraciones doctrinales deben expresarse, ¿no es cierto?, de forma precisa y concisa. Eso lo hicimos cuando discernimos la doctrina. Ya hicimos una declaración doctrinal breve, lo practicamos la semana anterior. Ahora queremos desarrollar un poquito esa declaración doctrinal que hicimos en el paso anterior. Entonces, las declaraciones doctrinales deben expresarse de forma precisa y concisa. Ya lo hicimos. Deben ser sencillas y fáciles de recordar. Sin embargo, es conveniente explicar las doctrinas con un poquito más de detalle, ¿ya? Para mayor claridad. Desarrollar las doctrinas asegura que tanto usted como las personas a quien enseña comprenderán su significado, ¿ya? Entonces, en esta parte ya tenemos una declaración doctrinal, hemos extraído una declaración doctrinal de cada uno de las divisiones de nuestro texto, tenemos declaraciones doctrinales, ahora las queremos desarrollar, queremos, ¿no es cierto?, explicarlas un poquito, sin escribir un libro, ¿no es cierto?, sino que explicarlas un poquito. Cuando desarrolle una doctrina, escriba una o dos oraciones que la definan con más detalle. ¿Se fija? Es una oración o dos oraciones que desarrollen mejor esa doctrina. Por ejemplo, si la declaración doctrinal que usted extrajo de algún texto es, por ejemplo, Dios es santo, ¿ya? Eso es una declaración doctrinal, esa es una doctrina bíblica, usted la extrajo de un texto. ¿Cómo usted podría desarrollarla un poquito más esa declaración doctrinal? Explicarla un poquito más para su propio entendimiento, ¿no es cierto? Y también, si usted está preparando algo para enseñar a otros, para que su auditorio también pueda comprender mejor esa declaración doctrinal, Dios es santo. Bueno, podríamos decir algo como lo siguiente: la santidad de Dios significa que está separado de su creación, que no tiene ningún pecado ni corrupción y que siempre hace lo correcto. Listo. Ahí desarrollé la declaración doctrinal, Dios es santo. Listo. Una oración, ¿no es cierto? Dos oraciones. A eso es lo que nos referimos. Bien, vamos a seguir trabajando con Colosenses, ¿no es cierto? Con Colosenses 4, verso 2, ¿no es cierto? Con Colosenses 4, verso 2, que lo hemos practicado, anteriormente. Ahí está, ¿no es cierto? Eso es lo que ya hicimos hasta el estudio pasado. Ya ahí está lo que ya hemos avanzado. Entonces, pensemos un poquito, ¿cómo podríamos? Ahí tenemos el título, ahí tenemos la declaración doctrinal. Hemos dicho, en base a Colosenses 4.2, la doctrina que hemos identificado, según las divisiones que ya hicimos, los cristianos deben orar con perseverancia, ¿no es cierto? Los cristianos deben velar en oración. Piensa un poquito, luego vamos a practicar ahí en la hojita, pero ¿cómo podríamos desarrollar la doctrina? Los cristianos deben orar con perseverancia. ¿Cómo lo podría desarrollar en una línea más, explicarlo un poquito más? Bueno, yo le voy a proponer una explicación. Es una explicación, pueden haber muchas, lo importante es que sea fiel a la doctrina. Por ejemplo, podríamos decir,
los cristianos siguen orando a Dios incluso cuando no reciben una respuesta inmediata. Eso significa, en otras palabras, que los cristianos perseveran en la oración. Se fija, una oración. Otra explicación podría ser: perseverar en la oración significa seguir orando y no darse por vencido. Listo. Usted ahí está explicando brevemente su declaración doctrinal. ¿Me explico, mis hermanos? ¿Sí? La segunda división que hicimos, oración vigilante. Los cristianos deben velar en oración. ¿Cómo lo podríamos explicar? Una podría ser: los cristianos se mantienen despiertos espiritualmente mediante la oración. Si se fija, estamos casi definiendo los conceptos claves: oración perseverante, oración vigilante. Otra opción podría ser: velar en oración significa tomarse en serio la tarea de orar. ¿No es cierto? Alguien que vela es alguien que debe estar despierto. ¿No es cierto? Cuando le pedimos a un militar que esté de guardia en algún lugar, que esté velando, necesita tomar muy en serio su trabajo. No puede pestañear, no puede dormitar. ¿Ya? Entonces, ahí usted tiene dos declaraciones que explican la declaración doctrinal. Y también la sección 3 que habíamos dividido Colosenses: los cristianos deben orar con gratitud, ¿no es cierto? Ahí podríamos decir: los cristianos manifiestan su gratitud a Dios por medio de la oración, ¿ya? Una explicación muy sencilla. Tener gratitud al orar significa tener un corazón más inclinado a bendecir a Dios que a pedirle bendiciones, ¿ya? Eso es también otra manera de explicar qué significa orar con gratitud, ¿ya? Entonces, eso es, mi amado hermano, básicamente lo que hacemos cuando desarrollamos la doctrina, ¿no es cierto? El desarrollo de las doctrinas contenidas en Colosenses 4:2 deberían aclarar básicamente lo que se entiende por perseverar, velar y acción de gracias. Eso es lo que hicimos en el desarrollo de la doctrina. Estas palabras claves, ¿no es cierto?, llegan al meollo de cada doctrina. Bien, practiquemos, mis hermanos. ¿Les parece que practiquemos un minuto? Ustedes tienen ahí para practicar el Salmo 103, ¿ya? Tienen un par de minutos para aplicar lo que acabamos de hacer. Desarrolle la doctrina. Vamos, mis hermanos. Ahí está listo el título, está la doctrina, solamente debe desarrollar. Le voy a pedir a los porteros que se paseen cerciorando de que todos estén haciendo su tarea. No. A los pasilleros. Recuerden, no es necesario que se extienda mucho, son una oración, dos oraciones a lo más. No tiene que hacer un compendio de doctrina de la doctrina, ¿ya? No tiene que escribir un libro de teología de la doctrina, es simplemente explicar mejor, desarrollar mejor la doctrina. Recuerde que todavía no estamos en la parte aplicativa, ¿ya? Aquí no tiene que aplicar todavía, sencillamente explicar a grandes rasgos lo que significa esa declaración doctrinal.
Bien, bien mis hermanos. Bien, les pido su atención entonces, no importa hasta dónde haya llegado, si hizo una, si hizo dos, está bien. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo ya lo que yo le voy a presentar, evidentemente son propuestas, no es la verdad absoluta, ya, sino que son propuestas de cómo se podrían explicar, en este caso, las doctrinas que hemos extraído del Salmo 103, de los primeros 3 versículos. Y en la sección 1 del Salmo 103, en la doctrina Dios es digno de adoración, ¿no es cierto?, podríamos decir algo como lo siguiente: Dios es perfecto en su ser y es perfecto en todas sus obras. Dios merece ser adorado por sus criaturas, ¿ya? El concepto de dignidad tiene que ver con merecimiento. Dios es digno, Dios merece ser adorado por sus criaturas. Una segunda idea podría ser, ¿no es cierto?, los cristianos deben adorar a Dios por quien Él es, por lo que Él ha hecho. Dios merece ser adorado, ¿ya? Si se fija, podemos tomarla, el primer punto es una perspectiva más teocéntrica, que personalmente creo que de eso está principalmente hablando la doctrina, que Dios es digno de ser adorado, pero en una modificación también podríamos hacerlo desde la perspectiva del hombre, ¿ya? Que no pierde fuerza el que se diga Dios es digno de adoración, pero se escribe desde una perspectiva humana, ¿no es cierto? Los cristianos deben adorar a Dios, o podríamos haber puesto ahí todo hombre también debe adorar a Dios por quien Él es, ¿no es cierto? Eso tiene la idea de la dignidad de Dios, por quien Él es, por lo que Él ha hecho, ¿ya? Entonces, ahí hay dos declaraciones que pueden estar explicando mejor qué significa que Dios sea digno de adoración. Esto, de pronto, este desarrollo de la doctrina de pronto le puede llevar, por ejemplo, a buscar algún concepto en algún diccionario para explicarlo mejor, algún diccionario bíblico o algún diccionario general, ¿no es cierto?, para saber mejor lo que significa un término, hermano, y eso es tremenda bendición, ¿ya? Eso es estudiar la Escritura, buscar, investigar, indagar. Si no entiendo una palabra, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia, no entiende muchos conceptos y usted sigue adelante, ¿no es cierto? Y se queda sin tomar la enseñanza de ese texto. Bueno, aquí le proponemos, no lo haga, deténgase. Si no entiende una palabra, busque qué significa. En la parte 2, en requisitos para adorar, Dios es digno de ser adorado de todo corazón. Ahí podríamos decir, debido a la santidad de su nombre, porque eso lo dice el texto, y ese debido a la santidad de su nombre significa muchas cosas, debido a que Dios es santo, que Dios es apartado, que Dios es distinto, que Dios es infinitamente grande, ¿ya? El hombre debe adorar a Dios con todo lo que es, con todas sus capacidades. Su ser completo debe rendirse a Dios en adoración, ¿ya? De esa manera podríamos explicar lo que significa adorar a Dios de todo corazón. El hombre debe adorar a Dios con todas sus capacidades, con todas sus facultades. ¿En qué texto pensamos cuando pensamos en esto? ¿Qué dijo Jesús? ¿En qué se resumía toda la ley? En el primer mandamiento, el primer mandamiento que resume toda la Biblia, ¿no es cierto? Está diciendo lo mismo. Cuando dice debe ser adorado de todo corazón, recuerde, el corazón, desde la perspectiva de la literatura antigua, es el ser del hombre, todo su ser. Y nos recordamos, y amarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto?, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿ya? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, podemos explicar un poquito qué significa adorar a Dios de todo corazón, que todo el ser del hombre esté involucrado en la adoración a Dios con todas sus capacidades, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con sus emociones, con su raciocinio. Todo el ser del hombre debe adorar a Dios porque Él es digno. Y en la sección número 3, que hemos dividido el Salmo 103 en los primeros 3 versículos, dice: Dios ha dado a su pueblo abundantes razones para adorarlo, ¿ya? Entonces, aquí podríamos decir algo como lo siguiente:
Dios ha derramado su abundante misericordia sobre sus hijos, no escatima en bendecirle de diversas maneras. ¿Ya? Recuerde que siempre tenemos el texto delante de nosotros. ¿Qué dice el verso 3 del Salmo 103? ¿No es cierto? Que, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, ¿no es cierto? Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Ya? Entonces, ahí también estamos mirando el texto que estamos interpretando. Dios ha derramado su abundante misericordia sobre sus hijos, no escatima en bendecirles de diversas maneras. Mire qué tremendo puede ser un razonamiento como este en un día difícil, en un tiempo difícil, por ejemplo. Qué tremendo es extraer estas verdades preciosas de la palabra del Señor. Una segunda manera, ¿no es cierto?, de explicar esta doctrina es: los cristianos deben adorar a Dios porque Él les ha beneficiado con innumerables bendiciones. Él ha perdonado sus pecados, Él les sana de sus dolencias. ¿Ya? Y un poquito más explícito de lo que dice el texto, pero estamos explicando la doctrina. ¿Ya? No sé si anduvo por ahí, ¿sí? ¿Sí? ¿No es cierto? Amén. Bien. Entonces, eso sería el punto: desarrolle la doctrina. Pasemos al último paso de este segundo punto de la interpretación. Recuerde, estamos en el segundo gran paso de la interpretación, que se llama identificar doctrinas. Ahí está ordenado, también está ordenado ahí en su hojita. Y aquí vamos al paso, se llama ilustre las doctrinas. ¿Ya? Hemos discernido las doctrinas, hemos desarrollado la doctrina, ahora vamos a ilustrar la doctrina. Ya, vamos a ilustrar la doctrina. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? ¿Qué significa ilustrar la doctrina? Significa, ¿no es cierto? Entonces, después de desarrollar cada doctrina en el paso anterior, piense cómo puede ilustrarla. ¿Ya? Esto puede ser un ejercicio difícil al comienzo, no es fácil, tan fácil ilustrar. Muchas veces con lo que luchan los predicadores. ¿Ya? Lo que callan los predicadores es de pronto cómo ilustrar una doctrina. Las ilustraciones nos permiten comprender mejor una idea o un concepto al relacionarlo con algo familiar y concreto. ¿Quién fue el que utilizaba muchas ilustraciones para enseñar? Jesús. Era su método, era su pedagogía. ¿Ya? Las parábolas, ¿qué son las parábolas? Ilustraciones de verdades espirituales. Las parábolas que contó Jesús son un ejemplo de esto. Se pueden obtener buenas ilustraciones. ¿De qué obtenía ilustraciones el Señor comúnmente? ¿No es cierto? De la vida cotidiana, de la naturaleza, ¿no es cierto? De oficios, de pronto las situaciones que viven cotidianamente los seres humanos. Entonces el Señor se tomó de muchas situaciones que su auditorio podía comprender e ilustró verdades espirituales profundas. Entonces, algo como eso nosotros también debemos intentar hacer en nuestro estudio personal. Tal vez no siempre lo vamos a lograr, ¿ya? Tal vez, a lo mejor no siempre vamos a tener una ilustración en nuestro texto, pero yo le insto a que lo intente, ¿ya? A que intente ilustrar su texto. ¿Y cuál es la mejor fuente de doctrina? Y nos propone el material que antes que buscar ilustraciones, busquemos ilustraciones bíblicas. ¿Ya? En la Biblia es rica también en ilustraciones. Por ejemplo, si la doctrina es que Dios está cerca de los humildes, pero resiste a los soberbios, ¿ya? Esa es una doctrina bíblica, una doctrina universal. Una excelente ilustración, ¿dónde se encuentra? Bueno, podemos citarla, o podemos ahí mirar la misma parábola que contó el Señor en Lucas 18, la parábola del fariseo y del publicano. Ahí hay una buena ilustración que ilustra, ¿no es cierto?, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Aquí también el material nos dice una
una buena fuente de ilustraciones las podemos encontrar en los escritos de los puritanos, ¿ya? Los puritanos fueron escritores muy prolíficos en ilustrar las doctrinas. Por ejemplo, déjenme leer 2 ejemplos de algunos puritanos. Por ejemplo, Thomas Watson dice: si Dios no le da lo que a usted le gusta, le dará lo que necesita. Ya, eso, podríamos decir, es una declaración doctrinal. Y él lo ilustró, dice: un médico no estudia para complacer el gusto de su paciente, sino para curar su enfermedad. Listo. Hay una ilustración de esa declaración doctrinal. Otra de otro puritano dice: tal como se pone agua en una bomba cuando los manantiales están bajos para que suba más el agua, así Dios derrama su amor en nuestros corazones para que nuestro amor vuelva a subir hacia Él por medio de gratitud y acción de gracias. ¿Ya? Entonces, ilustraciones, ideas. Observe 2 aspectos importantes de estos ejemplos. En primer lugar, son ilustraciones concisas, ¿ya? A menudo se dedica demasiado tiempo a explicar una ilustración. Si no puede explicarla en una sola oración, lo más probable es que no sea una buena ilustración, ¿ya? En segundo lugar, en cada uno de los ejemplos, el autor explica claramente la importancia espiritual de la ilustración. No ilustramos por ilustrar, estamos ilustrando una verdad espiritual, estamos ilustrando una doctrina bíblica. ¿Ya? Entonces, la ilustración está al servicio de esa doctrina bíblica, no es un fin en sí mismo, ¿sí? Entonces, si esa conexión es poco clara, entonces la ilustración será inútil. Una ilustración puede ser súper interesante, súper bonita, pero si no está conectada con o no ilustra bien la doctrina que queremos ilustrar, no tiene sentido. Mejor dedíquese a la poesía y a las ilustraciones, ¿no es cierto? Nosotros queremos conectar la doctrina, queremos ilustrar la doctrina. Ya, practiquemos, ¿le parece? ¿Le parece que practiquemos? Aquí vamos a practicar poquito porque no es muy fácil ilustrar todo, ¿ya? Bien, volvamos a Colosenses, ¿ya? Colosenses, que es un texto sencillo, ¿ya? Texto sencillo. Ahí ya tenemos todo lo que hemos hecho de Colosenses, de una sección, de la primera sección, oración perseverante. Le doy 2 minutos para que piensen en una ilustración para esta doctrina. Sí, pues estamos en Colosenses 4:2, aquí tenemos... No lo entiendo, de nuevo, Luchito. ¿La ilustración de dónde la puedo sacar? ¿De Génesis, Apocalipsis? Sí, puedes... ¿O de lo cotidiano? Ambas son fuentes de ilustración, ambas, ¿sí? Una ilustración de Apocalipsis, claro. A ver, piense, buen pensador, piense, por favor. ¿Cómo podríamos ilustrar? Los cristianos deben orar con perseverancia. ¿Cómo podríamos ilustrar? Pasillero, por favor. Estas ilustraciones, por ejemplo, son muy necesarias y son muy pertinentes cuando enseñamos, por ejemplo, especialmente cuando enseñamos a niños, ¿ya? Se hacen muy necesarias. Bien, en honor al tiempo, mis hermanos, tengo que avanzar. Yo les voy a proponer unas, ¿ya? Pero obviamente aquí hay mucha libertad, siempre y cuando, ojalá, ilustre lo mejor posible la doctrina. Por ejemplo, estos son solo ejemplos. Bueno, aquí recurrimos a una ilustración bíblica, ¿ya? Así como la viuda de la parábola de Lucas 18 perseveró hasta obtener justicia del juez injusto, así deben perseverar los cristianos en oración. Eso es
la misma Biblia le da la ilustración, está hablando del mismo tema, ¿ya? Pero lo conectamos Colosenses con Lucas 18, ¿ya? Y una más circunstancial, creo que las anoté acá, algunas más circunstanciales, dice: así como los grandes alpinistas que han llegado a la cima del monte Everest, sorteando grandes dificultades en el camino, así los cristianos deben orar y no darse por vencidos, ¿ya? Entonces, ahí tiene usted una, ¿no es cierto?, como escalando una montaña, ¿no es cierto? Si uno piensa en estas personas, deben de sortear grandes, no sé, así como el trabajo duro, disciplinado y perseverante del deportista ha tenido como recompensa una medalla olímpica en las pasadas Olimpiadas, ¿no es cierto? Así también los cristianos deben orar y permanecer en oración y no desmayar, ¿ya? No sé si alguien quiere compartir alguna ilustración, ¿sí? Como un niño que está aprendiendo a caminar, se cae y vuelve, o aprender a andar en bicicleta. Perfecto, ¿no es cierto? Ahí hay también una ilustración, un niño aprendiendo a caminar, un niño aprendiendo a andar en bicicleta, ¿ya? Podría ser, así como los hermanos de Gracia y Verdad están perseverando en el método de estudio bíblico, así también deben orar con perseverancia. ¿Ven, no? Sí, hay ilustración, hermanos, y cuando echamos a volar la creatividad. Ya, mis hermanos, vamos a avanzar. Ya, entonces, la idea es que en su estudio logre de alguna manera ilustrar, ¿no es cierto?, las doctrinas. Bien, vamos, avancemos, que nos queda poquito tiempo, avancemos. Ya, vamos al último paso de la interpretación. Último paso de la interpretación, establecer conexiones, ¿ya? ¿Cuáles son estos tres pasos? El primero es, establecer el marco, identificar las doctrinas y ahora establecer conexiones, ¿ya? Esos son los tres pasos de la interpretación. Establecer el marco, identificar doctrinas y ahora establecer conexiones. Bien. ¿Qué tenemos ahí? El primer pequeño paso para establecer, son solamente dos. El primero, justifique las doctrinas. ¿Ya? Usted ya tiene la doctrina en mente, la ha extraído, la ha desarrollado, la ha ilustrado. Entonces, ahora vamos a justificar la doctrina. Ahora, mi amado hermano, ¿por qué este tercer paso? ¿Cuál es el trasfondo de establecer conexiones? Mire, una de las características más asombrosas de la Escritura es que está interconectada, ¿ya? Sobre ese trasfondo es que hacemos conexiones, porque, ¿no es cierto?, la Biblia está interconectada, la Biblia habla principalmente de un solo tema. El Antiguo con el Nuevo Testamento están totalmente conectados, ¿ya? Hay un solo tema que cruza toda la Biblia. Si bien es cierto, aproximadamente 40 autores distintos geografía, distinta lengua, distinta situación de cada autor, pero la Biblia tiene un tema que trasciende toda la Escritura y toda la Biblia está conectada. ¿Con qué, mi amado hermano, está conectada toda la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? Cristo, Jesucristo, ¿no es cierto? Toda la Biblia habla de Cristo. Eso fue lo que el propio Señor enseñó. ¿Se acuerda ya con los discípulos camino a Emaús? ¿No es cierto? Ahí está este principio. Toda la Biblia habla del Señor. Todos los caminos, toda doctrina conduce a Cristo, conduce al Evangelio. Por eso, hermano, y ojo con esto, porque esta es una manera cristiana de estudiar la Biblia. Esta es una manera cristocéntrica de estudiar la Biblia. Cuando tenemos siempre en mente que todas las doctrinas, de alguna u otra manera, nos llevan a Cristo, nos llevan al Evangelio, ¿ya? Eso es muy, muy importante, ¿no es cierto? Y en segundo lugar yo agregaría, y muy particularmente para cristianos reformados. Una de las bases de nuestra perspectiva de interpretación bíblica y que nos hace la diferencia con otros buenos hermanos es que para nosotros la interpretación bíblica es cristocéntrica, absolutamente cristocéntrica. Nosotros creemos que Cristo, el Evangelio, la obra de Cristo está en toda la Biblia,
¿ya? Y vamos a aplicar algunos principios considerando ese gran principio, que la Biblia se estudia cristocéntricamente, ¿ya? No es, por ejemplo, las historias del Antiguo Testamento, si bien es cierto, podemos extraer enseñanzas morales, ¿ya? Enseñanzas éticas, pero estudiar la Escritura cristocéntricamente no es eso primordialmente. Necesitamos ver a Cristo, cómo se conecta con Cristo, cada pasaje, cada historia de la palabra del Señor. Bien, entonces lo primero, justifique la doctrina. Uno de los pilares de la interpretación bíblica sólida es contrastar sus conclusiones con todo el consejo de las Escrituras. Si una declaración doctrinal es sólida, entonces será confirmada cuando se le someta al escrutinio de todo el consejo de Dios. Y aquí hay un par de preguntas que podemos hacer en este punto. ¿Hay otros pasajes en las Escrituras que respalden esta declaración doctrinal? ¿La declaración doctrinal entra en conflicto con otras partes de la Escritura? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto es un pilar de la interpretación? Bueno, esta parte puede ser difícil, especialmente para nuevos creyentes. ¿Por qué cree usted? ¿Qué hay que saber para desarrollar, al menos de una manera más rápida, este paso? Hay que conocer la Biblia. Hay que conocer la Biblia, hay que tener la Biblia en mente, ¿ya? Ahora, evidentemente, aquí un buen consejo es, tenga una concordancia bíblica a su lado. Habíamos dicho al principio, una de las bondades de una buena Biblia de estudio es que le puede ayudar en estos pasos, mientras usted llena más su mente y se sitúa más en un panorama bíblico más general. Hay algunos que son expertos en Biblia, que tienen, ellos quizás va a ser más fácil conectar un tema, lo relacionan rápidamente con otro versículo, con alguna historia bíblica, y esta parte puede ser fácil. Pero para los que no, una buena concordancia, una Biblia de estudio le puede ayudar en este paso. Entonces aquí, básicamente, mi amado hermano, lo que tenemos que hacer, buscar otros pasajes, otros textos que respalden o que justifiquen nuestra declaración doctrinal. Eso es importante para estudiar la Biblia con verdad, ¿ya? Para estar seguro de que realmente la Biblia está enseñando esa doctrina. Bien, practiquemos rápidamente, practiquemos. Ahí está en su hojita, dice, ahí está, justifique la doctrina. Nuevamente volvamos a Colosenses 4:2. Le doy 2 minutos para que relacione la declaración doctrinal con algún verso, algún texto, alguna historia, algo en otras partes de la Biblia. Vamos. Estamos en Colosenses 4:2, recuerden. Y tenemos que buscar textos que justifiquen: los cristianos deben orar con perseverancia. Los cristianos deben orar con perseverancia. ¿Qué otras partes de la Escritura hablan acerca de este tema que podrían respaldar esa declaración doctrinal? Bien, yo les propongo los siguientes pasajes. Otra vez, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Hermanos, no tenemos que descubrir la rueda en términos de estudios bíblicos. Podemos apoyarnos con Lucas capítulo 18, verso 1 al 3, la parábola de la viuda y del juez injusto. Está apoyando la idea de la oración perseverante. Otro texto, por ejemplo, Efesios 6:18, orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Listo. Ahí hay dos pasajes que están muy relacionados con la doctrina. Los cristianos perseveran en oración, y esos textos ya tenemos otros dos pasajes que justifican nuestra declaración doctrinal. Podemos estar seguros que es una doctrina que enseña la Biblia. Bien, estamos claros con eso, ¿no es cierto? No es difícil. Vamos a la última parte ahora, y con esto ya estamos finalizando. Estamos en la parte 3, establecer conexiones, y el segundo punto es conecte la doctrina con el Evangelio. ¿Ya? Conecte la doctrina con el Evangelio. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es la enseñanza central de toda la Escritura. El Antiguo Testamento anticipa la venida de Cristo, el Nuevo Testamento anuncia que Él ya vino. Todos los hilos de las Escrituras se entretejen para componer un mosaico del Evangelio. Todas las doctrinas que detecta al estudiar la Biblia están relacionadas con el Evangelio. Así que es importante saber expresar de qué manera su doctrina está relacionada con el Evangelio. En este paso, considerará detenidamente la relación entre la doctrina y el Evangelio. Dos preguntas de diagnóstico le serán útiles en esta tarea. Usted le puede preguntar a su texto, a su sección, a su doctrina, ¿de qué manera esta doctrina se conecta con el Evangelio? ¿Qué partes del Evangelio se consideran en este pasaje? Desde luego, para que usted pueda conectar una doctrina con el Evangelio, ¿qué tiene que saber usted muy bien? El Evangelio. ¿Ya? El Evangelio, eso es clave. Entonces, aquí yo le presento algunos principios del Evangelio. Ya, no son las 4 pasos ni las 4 verdades que no, son algunos principios del Evangelio, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dios es un solo Dios vivo y verdadero. Él es santo y exige a su creación que le rinda adoración y le obedezca. Número 2, toda persona está separada de Dios y condenada a causa de su pecado. Es incapaz de salvarse a sí misma. Jesucristo, que es Dios encarnado, vivió una vida perfecta y murió la muerte del pecador para salvar a los impíos. Al tercer día resucitó. El hombre puede salvarse mediante el arrepentimiento del pecado y la fe en la obra de Jesucristo. Los que son salvos viven una vida de devoción a Dios, fortalecidos por el Espíritu Santo. Aquí está condensado el Evangelio. ¿Ya? Cada doctrina que usted encuentre en las Escrituras, en este paso, en este último paso de interpretación, usted debe relacionarla con alguno de estos principios. ¿Ya? Debe relacionarla con el Evangelio. Cada pasaje de la Biblia está relacionado con uno o varios de esos principios fundamentales de las buenas nuevas de Jesucristo, y su tarea en este punto es descubrir cómo se conecta. Por ejemplo, si usted está estudiando una sección de la ley, el Levítico, ¿ya? Usted está estudiando, ¿no es cierto?, el Levítico, los que llegan hasta ahí, muchos caen cuando se proponen estudiar la Biblia en un año, los buenos propósitos de Año Nuevo, ¿no es cierto? Bueno, Levítico es el cementerio de las buenas intenciones. Bueno, pero, hermanos, si vamos a estudiar la Biblia cristocéntricamente, en Levítico está el Evangelio. En Levítico está Cristo. Y eso renueva también nuestra perspectiva de la Biblia y de estudiar la Escritura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted de ahí de Levítico puede discernir que una de las doctrinas claves es que Dios exige obediencia perfecta de su pueblo. ¿Ya? Eso, usted puede extraer esa doctrina del libro de Levítico. Dios exige obediencia perfecta de su pueblo, con todo lo que les manda hacer, con la precisión, ¿no es cierto? Entonces preguntamos, ¿cómo se conecta esta doctrina con el Evangelio? ¿Cómo conectamos con el Evangelio la idea que podemos extraer del libro de Levítico que Dios demanda obediencia perfecta de su pueblo? Les propongo algo. Tal vez usted pueda recordar el hecho de que todas las personas han pecado y no cumplen con las normas de Dios.
Así que son incapaces de ganarse el favor de Dios por su propia justicia. Pero Cristo cumplió la ley de Dios a la perfección y su justicia es imputada a aquellos que depositan su fe en Él. ¿Se fija cómo de esta doctrina podemos llegar al Evangelio? Sí, Dios demanda obediencia perfecta, pero ¿qué dice del Evangelio? No hay hombre, ¿no es cierto?, que haya podido cumplir la ley, pero sí hubo uno que la cumplió, hubo uno que cumplió todas esas exigencias. Levítico está hablando acerca de él. Él es el único que tuvo una obediencia perfecta, ¿no es cierto? Y en él depositamos nuestra fe y a través de él, ¿no es cierto?, nosotros también Dios nos mira como si cumpliésemos la ley. Entonces se fija que podemos relacionarlo. Esa justicia que Cristo obtiene por su obediencia es imputada a nosotros por medio de la fe. Bien, practiquemos la última vez. A ver, vamos con otra sección volvamos a Colosenses 4:2. Oración agradecida. Los cristianos deben orar con gratitud. Un minutito, piense cómo podría conectar esta declaración doctrinal con el Evangelio. Vamos, un minutito. Perdón, creo que aquí hay un ejemplo y usted tiene otro. Sí, hagamos este entonces. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir acá? Dice, la razón por la que los cristianos dan gracias a Dios en oración, sin importar las pruebas que afronten, es porque han sido salvados por la gracia y misericordia de Dios, que a su vez los preserva. ¿Ya? Ahí hay un principio del Evangelio. ¿Por qué podemos orar agradecidos? Porque consideramos este aspecto del Evangelio. Además, Dios ha prometido a su pueblo hacer hasta las cosas difíciles que le suceden, se sometan a sus planes para hacerles bien. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, relacionamos la oración con gratitud con algún aspecto del Evangelio. ¿Por qué los cristianos pueden orar con gratitud? Porque hemos sido salvados por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Y pensamos, por ejemplo, en Romanos 5:8, si Dios ya nos ha salvado, si Dios ya hizo lo más difícil, dice Pablo, ¿cuánto más ahora, ¿no es cierto?, que ya somos hijos, seremos salvos por su vida? Entonces, podemos orar con gratitud porque estamos en la gracia, ¿no es cierto? Porque Dios tiene una actitud favorable hacia nosotros por Cristo Jesús, quien llevó nuestros pecados, ¿no es cierto? Y por medio de Él hoy día podemos recibir la bendición de Dios y podemos ser agradecidos. ¿Ya? Conectamos con el Evangelio. Ahora sí, haga el último ejercicio que tenemos ahí. Oración perseverante. ¿No es cierto que usted tiene ahí el ejemplo? Los cristianos deben orar con perseverancia. ¿Cómo podemos conectar ahí con el Evangelio? Pastor, quería consultarle igual un desafío a todos los predicadores, digamos, esa reflexión teológica, ¿cierto?, de cualquier texto y llevar el Evangelio. Así es. Pero, por ejemplo, no violamos, digamos, a ese texto. ¿Por qué yo tengo que ir a trabajar mañana? Puedo decir, ¿cómo lo conecto al Evangelio? Porque Cristo murió por mí. Entonces, quizás el tema está viendo el tema de la oración con gratitud que dice usted. Claro. Es obvio que un corazón salvado, ¿cierto?, va a responder de esa forma a la salvación que Cristo me entregó. Correcto. Pero ¿cómo no violamos, digamos, el texto para ir a Cristo inmediatamente, digamos? Bueno, ya vimos esos pasos, ¿cierto?, en la clase pasada. Claro, o sea, se supone, Luchito, que hasta este punto, ¿no es cierto?, en este punto nosotros ya hemos hecho un arduo trabajo, ¿no es cierto?, para, digamos, entender que el texto está diciendo, ¿no es cierto?, lo que el autor dijo en su momento, ¿no es cierto?, en su auditorio original, que las doctrinas que estamos extrayendo de ahí son las correctas. Y bueno, yo pienso que, digamos, si no conectamos las doctrinas con el Evangelio, ¿no es cierto?, y de lo que tú dices, creo que también hay que tener cuidado de no forzar el texto, ¿no es cierto?, de no forzarlo, de no hacerlo decir algo distinto, pero creo que el siempre estar pensando en el Evangelio, conectarlo con algún principio del Evangelio, digamos, es clave y es fundamental para tener un estudio, ¿no es cierto?, cristocéntrico de la Biblia. De lo contrario, podríamos estar extrayendo
meras enseñanzas éticas de la Escritura, ¿ya? Meras enseñanzas morales, que si bien es cierto están ahí, pero digamos, la ética y la moralidad, cuando la Biblia nos dice que tenemos que hacer algo, está circunscrito en un contexto del Evangelio. Mira, voy a explicar eso con este mismo texto. No sé si alguien quiere decir algo acerca de cómo puede llegar al Evangelio con la doctrina, con esta declaración doctrinal. ¿Alguien ha hecho alguna conexión? ¿Cómo podríamos conectar con el Evangelio? ¿Los cristianos deben orar con perseverancia? Jesús en su evangelio nos mostraba que la oración era fundamental. En todos los evangelios. ¿Ya? ¿No es cierto? Podríamos ver el ejemplo de Cristo. ¿Ya? Interesante, el ejemplo de Cristo. Fíjese. Lo primero que podemos hacer acá pensando en el Evangelio es reconocer que los cristianos fallan en perseverar en la oración. Eso es parte del Evangelio. Un principio del Evangelio es todos hemos pecado, ¿no es cierto? Los cristianos fallan en perseverar en la oración. ¿Ya? Si ya estamos pensando en aplicaciones, ya más personal, fallamos. ¿Quién aquí podría decir, yo he llevado una vida de oración como se debe, como Dios la exige? Ninguno de nosotros. Por lo tanto, lo primero que podríamos decir, pensando en el Evangelio, los cristianos fallan en perseverar en la oración. Y ahí está lo que dice mi hermano Circel. Pero Cristo oró fiel y perseverantemente al Padre durante toda su vida. ¿Ya? En Cristo podemos ver que Él sí oró con perseverancia. ¿Ya? Entonces, que Cristo oró aún en los momentos más difíciles. Podemos, por ejemplo, Getsemaní. Jesús perseveró en oración en un momento extremadamente difícil. Cuando Él pudo haber estado haciendo otra cosa, Él perseveró en la oración. Se mantuvo en oración. Luego, ¿no es cierto?, murió en la cruz para perdonar cada mandamiento que su pueblo ha transgredido. Entre ellos, que nosotros no buscamos a Dios como debiésemos. ¿Ya? Cristo en la cruz murió por ese mandamiento que hemos transgredido, así como por todos los mandamientos que hemos transgredido, ¿no es cierto? El Espíritu Santo de Dios guía a los cristianos a obedecer a Dios y permanecer en oración con perseverancia, pues es la voluntad de Dios tener comunión con su pueblo redimido, ¿ya? Entonces, aquí hay varios principios del Evangelio. Y esto, mi amado hermano, este principio lo podemos aplicar a casi cada mandato de la Escritura. Cada vez que nos encontramos con un mandato como este, los cristianos deben orar perseverantemente. Si lo llevamos a una perspectiva del Evangelio, ¿qué vamos a decir? Hemos fallado, ¿ya? Hemos fallado. Y la Biblia lo dice, hemos fallado. Pero reconocemos que hubo uno que nunca falló. Que nunca falló. ¿No es cierto? Eso es el Evangelio. Y conectamos cada mandamiento de la Escritura con el Evangelio. Pero también reconocemos que Cristo murió por esos mandamientos que hemos transgredido. Entonces eso ya no nos condena, ¿no es cierto? Ese mandamiento que hemos transgredido ya no nos condena porque Cristo murió por nosotros, Cristo murió por cada mandamiento que hemos transgredido. No obstante, ¿no es cierto? Ahora que somos salvos, que somos hijos de Dios, la exigencia, el mandato sigue en pie. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Mediante la gracia de Dios, mediante la obra del Espíritu Santo. Y perseveramos y queremos imitar a Cristo. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Entonces, hermano, esa es una manera de estudiar la Biblia cristocéntricamente con una perspectiva del Evangelio, ¿ya? Porque si no hacemos la conexión con el Evangelio, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién podría decir, he orado como debo? Si no lo conectamos con el Evangelio, nos quedamos probablemente en el desaliento. Nos quedamos a lo mejor con, no, ahora sí que voy a empezar a orar. Nos quedamos con una cuestión más bien humana, ¿no es cierto?, en nuestras fuerzas. Pero cuando vamos al Evangelio, ¿no es cierto?, vemos todo el panorama, ¿no es cierto?, vemos lo que Cristo hizo, vemos la obra del Espíritu Santo, y eso nos ayuda a obedecer en el Evangelio, no por una cuestión de mera fuerza de voluntad, no por una mera cuestión ética o moral, ¿no es cierto?, sino que en un sentido espiritual. Entonces, eso nos ayuda mucho, mis hermanos, en el estudio bíblico. Bien, mi amado hermano, vamos a quedar hasta ahí entonces. Vamos a quedar hasta ahí. El Señor bendiga su palabra, ¿no es cierto? La próxima semana vamos a concluir con el método. Hasta aquí quedamos con la interpretación, ¿no es cierto? Ya la próxima semana vamos a ver la última parte de
implementación. Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto a nosotros mismos, a nuestro caso particular, y cómo aplicamos también para otros? Quiero compartirles esta última hojita, si alguien me ayuda, por favor, para que pueda practicar esta semana, ¿ya? Para que pueda practicar. Ahí está todo lo que hemos aprendido hasta aquí, ¿no es cierto? Todos los pasos de investigación y de interpretación está ordenado. Hay un cuadrito, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con solamente un versículo. Ya no quise ponerle la pista dura, solamente un versículo que es Primera de Juan 2:19, ¿no es cierto? Sí. Segunda de Juan 2:19. Con ese versículo usted va a tener que hacerlas todas, ¿ya? Con ese versículo para que practique y cuénteme el próximo domingo cómo le fue, ¿ya? Bien, mi amado hermano, vamos a orar para terminar este tiempo. Le invito a orar al Señor. Bendito Dios, te damos tantas gracias por este buen tiempo de estudio, Señor, de tu palabra. Gracias.